Bueno, buenas noches. Vamos a revisar la sustentación de la fase 3 de la materia electiva profesional 2, salud ocupacional, riesgo psicosocial. Vamos a presentar tres casos en donde se manifiesta riesgo psicosocial. Lo vamos a presentar mis compañeras Julia Andrea Alián Márquez, Yanni Carolina Vázquez Hurtado y yo, Damaris Villalba Mancini. Esta es nuestra tabla de contenido. Vamos a hacer una explicación breve de los casos, el análisis sobre los puntos en común de los casos, la relación con la teoría de la unidad y con la normativa, una argumentación sobre la responsabilidad empresarial y el rol del psicólogo y las referencias. Entonces, para arrancar, explicación breve de los casos. El primero es un caso sexual laboral. Sucedió con una empresa llamada Aplus Nord Control Colombia Limitada. Aquí la víctima era una ingeniera junior que tenía un contrato temporal. El victimario era el jefe directo, que era casado con un mando intermedio. Este contexto sucedió entre junio del 2021 y mayo del 2023. Era un proyecto de Ecopetrol. El resultado fue una renuncia motivada y reforzamiento y tutela de corte constitucional. Aquí se identificó que las fases del acoso estuvieron leves porque ella tenía ideas religiosas y él se aprovechó de eso para hacer comentarios como que desperdicio. Moderado porque fue acosada durante una fiesta empresarial y donde le manifestaba su deseo se manifestaba de tener algo con ella sentimentalmente y ella que la iba a defender laboralmente. Una fase media con un acoso que sufrieron en un hotel en Barranca, con llamadas y ella sufrió miedo físico. Y alto porque pues la motivó a la renuncia. Eso desencadenó en ella una sintomatología de angustia extrema, apatía laboral, miedo físico, económico y se manifiesta entre daño psicológico y económico. Buenas noches. Bueno, el segundo caso es acoso sexual laboral. Este se presentó en la electrificadora de Santander. Eh, este caso fue de un abogado que aprovechó de su cargo para hacerle insinuaciones a su secretaria. La Corte Suprema de Justicia condenó al abogado Marlon Farid Rincón, quien ocupaba un cargo directivo, por acosar sexualmente a su secretaria y a otras trabajadoras de la entidad. Según las denuncias, él, siendo jefe, realizaba comentarios sexuales inapropiados hacia la secretaria y hacia sus otras compañeras. Cosas como que su perfume lo excitaba, le hacía insinuaciones sobre tener relaciones sexuales. Además, en varias ocasiones tocó los glúteos de las trabajadoras sin su consentimiento y llegó a exhibir sus genitales dentro de la oficina. El agresor también utilizaba su posición de poder para intimidarlas, insinuando que podía despedirlas si no accedían a sus insinuaciones. Finalmente, después de varios años de proceso judicial, la Corte Suprema lo condenó a 30 meses de prisión por acoso laboral, o sea, por acoso sexual laboral, perdón. Buenas noches, compañeras y profesora. Bueno, este caso es un acoso laboral o mobbing en la Policía Nacional de Colombia. Esto ocurrió en el año 2023 con una policía, en la Policía Nacional fue una patrullera quien denunció en el departamento de Córdoba. Entonces, aquí hubo un riesgo psicosocial porque el agresor fue un superior y él abusó del poder jerárquico que tenía y vulneró a la patrullera. Entonces, según los reportes que ella dio, fue víctima de conductas repetitivas de hostigamiento que afectaron su bienestar emocional, su desempeño laboral y la llevaron a la renuncia. El análisis sobre los puntos en común de los casos. Bueno, estos tres casos
que involucran acoso, entonces involucran el acoso por abuso de poder o jerárquico, entonces donde los superiores acosan a sus subordinadas, en este caso mujeres, donde les hacen insinuaciones sexuales, les hacen amenazas de despido o también les generan un hostigamiento repetitivo, lo que hace que esto termine en renuncia. También se encuentra el acoso por cultura organizacional o permisiva, donde se observa que la institución minimiza estas denuncias. Entonces, lo que hacen es que todo esto se alargue y que las víctimas absorban esos costos, mientras que el victimario tiene como un tiempo de como tranquilidad. Entonces, las víctimas, los costos que pagan son la sintomatología, que es la ansiedad, el estrés, la baja autoestima, la angustia, entre otras, y también que se genera un ambiente laboral incontrolable y de inseguridad. Esto genera unas consecuencias tanto a nivel individual, como es el daño psicológico, el daño económico, hasta llegar al punto de la renuncia. Organizacionales porque se deteriora el clima laboral y sociales porque normalizan la violación del género. Entonces aquí encontramos que las fallas organizacionales se destacan como las estructuras, las fallas de las estructuras en la gestión psicosocial, como la falta de intervención temprana, la organizacional y la necesidad de protocolos preventivos. Para la relación con la teoría de la unidad y con la normativa. Entonces aquí aplicamos las leyes. Entonces aquí los fundamentos en el marco legal colombiano vigente para estos casos está la ley 1010 de 2006. Esta aquí es la que sanciona el acoso laboral, estableciendo la obligación de prevenir y sancionar el hostigamiento a través de mecanismos internos y influye en el Comité de Convivencia Laboral. También encontramos la resolución 2646 de 2008, que esta establece disposiciones obligatorias para identificar, evaluar, prevenir e intervenir la exposición a factores de riesgo psicosocial en el trabajo. Encontramos el decreto 1477 del 2014. Esta es la que regula la identificación de riesgos psicosociales e incluye los trastornos mentales en la tabla de enfermedades laborales. El decreto 1072 de 2015, que es el decreto único reglamentario del sector de trabajo en Colombia, y esto compila toda la normatividad laboral. La resolución 2764 de 2022, que esta proporciona las herramientas métricas, o sea, todo lo que es la batería de riesgo psicosocial y los protocolos de acción obligatorios para gestionar el riesgo con rigor científico. Y aquí aplicamos también que como hubo dentro de los casos una sentencia llamada la T-104-2025, con esta se aplicó un precedente constitucional que refuerza la responsabilidad del empleador en proteger a la mujer, señalando que la inacción es una forma de complicidad. Y aquí dentro de la propuesta de intervención que se utilizó para la fase anterior, decimos que se aplica una estructura de 3 niveles. La primaria, una acción específica, que es el rediseño de manuales de ética y liderazgo, con una población objeto que está dentro de la alta dirección, con un referente teórico de la resolución 2764 que incluye los protocolos de liderazgo. En una propuesta de intervención secundaria, tenemos una acción específica con la formación del Comité de Convivencia Laboral en perspectiva de género y campañas de sensibilización para las mujeres. Población objeto, miembro del Comité y Seguridad de Salud en el Trabajo, con un referente teórico que se aplica combinado con la Ley 1010 y la Resolución 2046. Y en la intervención terciaria encontramos una acción específica que ejerce un programa de asistencia al trabajador con la población objeto de víctimas identificadas y el referente teórico protocolo en donde aplique depresión y estrés. Ahora la argumentación sobre la responsabilidad empresarial y el rol del psicólogo. Bueno, la responsabilidad empresarial. La gestión del riesgo psicosocial es una responsabilidad estructural y técnica. Primero, la organización debe integrar el riesgo psicosocial de forma transversal. 2. Articulando la identificación, intervención y monitoreo a través del ciclo PHBA, planear, hacer, verificar y actuar del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
Tercero, no debe limitarse a talleres superficiales, sino asegurar que los criterios de ascenso sean objetivos, existan canales de denuncia anónimos y se garantice la separación física de la víctima y el agresor sin afectar las condiciones salariales de la primera. Cuarto, la inacción institucional ante el acoso se considera una falla sistémica que debe corregirse con liderazgo ético. El rol de psicólogo actúa como: primero, experto asesor encargado de liderar el sistema de vigilancia epidemiológica de riesgo psicosocial. Segundo, su labor incluye la investigación de causas raíz de enfermedades mentales laborales, promoviendo culturas organizacionales saludables. Tercero, la aplicación de la batería de riesgo psicosocial y la formación de los comités de convivencia con perspectiva de género para identificar acosos sutiles. Cuarto, el psicólogo debe garantizar el acompañamiento inmediato en casos de crisis o estrés crónico. Y estas son las referencias en las que nos basamos para realizar nuestro trabajo. Gracias por su... Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias.